Es un enorme privilegio poder presentar este importante evento en el cual nuestra Facultad de Derecho ha sido honrada con la participación de tan destacados invitados al conversatorio El ingreso de México al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este acto participan el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro invitado de honor, el doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador representante permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas. El doctor Alfonso Muñoz de Cote Otero, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público. El doctor Gerardo Gil Valdivia, presidente del Club de Roma, capítulo México y profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Nuestros invitados especiales, el doctor Jorge Islas López, cónsul general de México en Nueva York y maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El licenciado Pablo Arrocha Olabuenaga, consejero jurídico de la Misión de México. Y sin más preámbulo, le doy la palabra al director de la facultad para que inaugure este magno evento. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes que nos ven en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho en Facebook Live. Esta mañana estamos de mantenes largos para la Facultad de Derecho y en especial para su director. La presencia esta mañana en este conversatorio del doctor Juan Ramón de la Fuente es motivo de satisfacción y orgullo. El doctor de la Fuente ha sido parte fundamental de la historia de la Universidad de la Nación. Durante su rectorado, el campus de Ciudad Universitaria fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También la UNAM comenzó a posicionarse en los primeros lugares del ranking mundial y se construyó una plataforma que nos ha llevado a estar el día de hoy entre las 100 primeras universidades del mundo. En la actualidad, el doctor Juan Ramón de la Fuente es el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas y gracias a sus gestiones, nuestro país ocupa uno de los 15 sitiales en el Consejo de Seguridad de esa organización. Es la quinta vez que nuestro país forma parte de este importantísimo cuerpo colegiado y se integra al selecto grupo de destacadas personalidades del Servicio Exterior Mexicano de la talla de don Luis Padilla Nervo, Rafael de la Colina o Porfirio Muñoz Ledo. Como el propio doctor de la Fuente ha dicho, es un reconocimiento de la comunidad internacional a nuestro país. Un reconocimiento a la trayectoria histórica de la nación mexicana. Esta mañana nuestra comunidad universitaria y las personas que nos ven a través de Facebook podrán escuchar los retos enormes que su encargo representa. Sabemos que se propone gestionar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas escuche la voz de la región de América Latina y el Caribe y buscará velar por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos, sobre todo para enfrentar los estragos terribles que está causando la pandemia en las Américas. México buscará lograr la reforma del Consejo de Seguridad, principalmente de sus mecanismos de participación y votación, entre otros trascendentes objetivos que creo nos explicará. Se ha dicho que todo ello lo hará manteniendo la tradición diplomática de México y los principios constitucionales de nuestra política internacional basada en la resolución pacífica de los conflictos, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Y además pretende integrar la posición mexicana de intensificar la lucha contra la desigualdad social y la regulación de las armas. No deseo extenderme más en mi intervención para dar lugar a escuchar a nuestro invitado de lujo, no sin antes reiterar que la Facultad de Derecho se siente muy honrada con su presencia y que confía en la larga experiencia política y diplomática del doctor de la Fuente, construida con mucho trabajo dentro del país y en las organizaciones internacionales como la UNESCO,
la Organización Mundial de la Salud y la propia academia, que serán determinantes para lograr el éxito en su misión para bien de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señor embajador, el rector Enrique Graue me pidió de manera muy especial le mandar un fuerte abrazo. Sea usted nuevamente bienvenido a su Facultad de Derecho, señor embajador. Muchas gracias. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Pues bueno, yo antes de cederle el micrófono al doctor Juan Ramón de la Fuente, sí quisiera dar una semblanza breve de él y comunicarles que en breves palabras hablar de la semblanza del doctor Juan Ramón de la Fuente, pues es una tarea de gran dificultad, puesto que significa sintetizar la prominente trayectoria de un destacado miembro de nuestra comunidad universitaria. El doctor Juan Ramón de la Fuente, durante su vida al servicio de la nación, ha sido secretario de Salud y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor emérito de nuestra Casa de Estudios y representante permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas, así como uno de los intelectuales públicos más reconocidos dentro y fuera de México. El doctor de la Fuente ha estado vinculado al sistema de Naciones Unidas desde el año de 1985, cuando fue invitado como consultor de la Organización Mundial de la Salud en temas de salud mental, adicciones y violencia. En 1995 fue vicepresidente de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra y en París. En 1998 presidió el Consejo de Naciones Unidas contra el SIDA y el Consejo de la Universidad de Naciones Unidas en Tokio en el año de 2009. Ha participado en programas de la UNESCO desde el 2004 como miembro del Consejo de Educación Superior para América Latina y el Caribe. Durante su administración, como secretario de Salud, que fue en el año de 1994 a 1999, se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para defender los derechos de los enfermos y se abrió en nuestro país el mercado de los medicamentos genéricos intercambiables. Como rector de nuestra máxima casa de estudios, reintegró, como bien lo dijo el doctor Raúl Contreras Bustamante, reintegró la vida académica e institucional de la universidad después de una huelga que le había paralizado por más de 9 meses y poco tiempo después la llevó a ser considerada como la mejor de Iberoamérica en diversas evaluaciones internacionales. Así, durante su rectoría, el campus de Ciudad Universitaria fue declarado como Patrimonio Cultural Universal por la UNESCO. Como investigador, sus contribuciones originales en el campo de las adicciones y la salud mental le han hecho merecedor del reconocimiento tanto en México, donde obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2006, como en el extranjero. El embajador cuenta en su haber con 19 doctorados honoris causa en universidades europeas, norteamericanas, latinoamericanas y mexicanas. Embajador, sea usted bienvenido y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Norca, por tu generosa presentación y por la organización de este conversatorio. Muchas gracias, señor director de nuestra Facultad de Derecho, por su cálida bienvenida, y a todas y a todos los integrantes de la comunidad, profesores y estudiantes, les agradezco mucho el interés en este tema y que me acojan nuevamente en sus espacios académicos. Para mí, la Facultad de Derecho constituye uno de los pilares de la universidad. Siempre lo dije así, en los tiempos difíciles que tuvimos que enfrentar, la facultad fue una aliada de los principios universitarios, como lo sigue siendo, y una defensora de los valores académicos, que son los que norman nuestra vida universitaria. Para mí, la universidad es la que me abrió las puertas del mundo. Y debo decirles, empezar por una confesión entre universitarios que me llena de gusto. El primer día que me senté en la Asamblea General de la ONU, la verdad es que salí de ahí diciendo, después de haber estado en el Consejo Universitario, creo que voy a poder con esta nueva enmienda. La universidad te foguea, la universidad te mete en la dinámica del debate, del argumento, y la verdad es que en una escala menor,
es la misma dinámica. Entonces, una vez que has vivido plenamente la universidad, como en tantos otros aspectos, se te abren las puertas del mundo. Por eso creo que la experiencia que brinda la UNAM es fantástica, y le digo a todos los estudiantes que están ahora siguiendo este evento que tienen una gran oportunidad, que deben aprovecharla al máximo, porque la verdad es que la experiencia que les está dando la universidad al formarse en sus aulas no es exagerado, se los digo por experiencia propia, les abre las puertas del mundo. Así que, habiendo tenido esto como introducción, si me permiten, preparé una breve presentación, son 4 o 5 láminas que me gustaría compartirles para enmarcar este proceso de participación de México en el Consejo de Seguridad, y a partir de este contexto general, pues escuchar los puntos de vista de los profesores que han amablemente aceptado participar en este evento, y de quienes más lo deseen de conformidad con lo que establezca nuestra coordinadora. Quiero decirles que llego ante ustedes con plena conciencia de que estoy hablando ante una comunidad en la que los internacionalistas que en ella han impartido y imparten cátedra, pues representan sin duda los referentes fundamentales que tiene el país y que ha tenido en materia de política exterior, y no en vano ahora seguimos apoyándonos firmemente en sus egresados y en algunos de sus profesores. Voy a tratar de abrir mi presentación, espero poder hacerlo sin contratiempos. ¿Ya la están pudiendo ver? Ya se visualiza, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, como ya decía el señor director, México fue electo como miembro del Consejo de Seguridad para el periodo 21-22 con 187 votos. Quiero señalar esto porque realmente es la votación más alta que ha alcanzado México para llegar al Consejo, y fue la votación más alta para los 5 miembros que ingresamos o ingresaremos el próximo bienio. Esto muestra el gran respaldo que tiene México en el contexto internacional. Créanme que conseguir 187 de 192 votos posibles no es fácil. Y esta candidatura, lo quiero subrayar, se generó sin que se gastara dinero. Muchos países, y en México en el pasado también lo hizo, gastaban dinero en una suerte de promoción, de campaña. Nosotros tuvimos básicamente 2 actos de campaña. Uno de ellos fue la visita que tuvimos de la Orquesta Juvenil de la UNAM, que el rector Graue nos hizo favor de apoyar, y que para los estudiantes fue una experiencia fantástica. Tocar en la ONU, pues imagínense ustedes, para un joven integrante de nuestra orquesta juvenil, para su director, y que también nos permitió mostrarle a todos los países que forman parte de la ONU que en nuestra universidad, entre otros muchos, también formamos buenos músicos y tenemos buenas orquestas juveniles. Y el otro evento fue un evento también cultural, fue una guelaguetza que organizamos en la explanada de la ONU, con el apoyo, y aprovecho para agradecerle nuevamente al embajador Murat de Oaxaca, que envió no una guelaguetza completa, pero una representación de la guelaguetza, y otra vez nos permitió mostrarle al mundo entero nuestra cultura, lo mejor, digamos, de nuestra cultura y de nuestros valores precolombinos. Entonces, pero claro, ahora les platicaré, eso no quiere decir que no hayamos hecho una buena campaña. Creo que hicimos una buena campaña, pero no incurrimos en gastos. Junto con nosotros se incorporaron la India, Irlanda y Noruega, y cuando hice esta diapositiva quedaba pendiente el representante de África, que no fue electo en la primera ronda. Se necesitan 2/3 partes por lo menos. Se fue a una segunda vuelta y finalmente quedó electo Kenia. Algo que también me parece que es muy importante resaltar es que fuimos
simultáneamente electos para formar parte del Consejo Económico y Social, junto con otros 17 países. Así que por primera vez en la historia también tendremos la oportunidad México tendrá la oportunidad de estar participando en el Consejo de Seguridad y en el ECOSOC, lo cual nos da, en principio, una movilidad muy interesante que nunca antes se había tenido, porque en el ECOSOC pues, se llevan, propiamente dicho, los temas de desarrollo sostenible, de protección, pero, y en el Consejo de Seguridad, pues los temas que tienen que ver fundamentalmente con la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Pero hoy en día las cosas ya no son como eran hace 75 años, en donde se podían tener quizá compartimentos más bien definidos. Hoy los temas son muy horizontales. ¿Dónde empieza y dónde termina la seguridad? Para muchos de nosotros, la pandemia por el COVID-19 es un tema de seguridad y lo debería de estar abordando con mayor determinación el Consejo de Seguridad, cosa que no ha ocurrido. Y es un tema que inició como un problema de salud pública, pero que evidentemente se vuelve un tema de seguridad. El tema ambiental puede convertirse en un problema de seguridad. El tema de derechos humanos puede convertirse en un problema de seguridad. Entonces, la posibilidad de estar en el ECOSOC y en el Consejo de Seguridad simultáneamente es la primera vez que ocurre. Va a ser un buen experimento, lo tenemos muy claro que necesitamos tener articuladas las dos agendas y sacarle ventaja a la posibilidad de México de tener ese doble juego durante los próximos 2 años. En la Asamblea General, el día que nos eligieron, también se eligió a un gran diplomático turco como presidente de la Asamblea para los próximos 2 años. Bueno, ya lo decía muy bien el doctor Contreras, el Consejo de Seguridad es el órgano de la ONU que tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales y el único de todos los órganos de Naciones Unidas que tiene la facultad de emitir resoluciones vinculantes. De ahí la enorme importancia del Consejo de Seguridad para imponer sanciones o autorizar, en su caso, el uso de la fuerza. Las resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad son lo que le dan al Consejo, dentro de todos los órganos de la ONU, esta posición clave, fundamental en todo el sistema de Naciones Unidas. La Asamblea General es el órgano democrático, es el órgano de participación donde se lleva a cabo cotidianamente la discusión y el análisis de muchos temas, donde se pone en práctica el principio de la igualdad jurídica de los estados, etcétera. Realmente es, como les decía, es un consejo universitario, pero digamos mundial, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a voz, derecho a voto, se inscriben los oradores, te peleas por ser el primero o el quinto o el 24º orador, en fin, es un ejercicio democrático global y es muy importante, pero las resoluciones vinculantes se toman en el Consejo de Seguridad, en estos 15 países. 5 de ellos son permanentes, los que ganaron la guerra: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Y los otros 10 somos electos. Somos electos por un periodo de 2 años, se eligen 5 un año y 5 el otro año, de manera que siempre hay un proceso, digamos, revolvente entre los miembros. Y como aquí se dijo, esta es la 5ª vez que participamos. México fue miembro del primer Consejo de Seguridad, como bien lo señalaba también el director de la facultad. Después prevaleció en nuestro país la idea, y acepto que pueda seguir siendo un poco controvertida en algunos espacios, de que a México no le convenía estar en el Consejo de Seguridad, porque era ponerse en una situación complicada con los Estados Unidos y que podía esto tener consecuencias negativas. Entonces hubo un largo periodo de varias décadas en la que esta fue la opinión que prevaleció en la política exterior de México, hasta que en 1980, un poco por azares del destino, pero con el liderazgo de Porfirio, México participa nuevamente cuando hay un impasse en donde quedan
bloqueados 2 países latinoamericanos, ninguno alcanzaba el número de votos suficientes, y entonces Porfirio solicita la autorización a la Cancillería, México levanta la mano, logra destrabar lo que tenía atorado esa elección y logró entrar. En 2001, la verdad es que el ingreso de México con el presidente Fox no fue un ingreso terso. No entramos a la primera vuelta, entramos atropellando a un país hermano latinoamericano, a República Dominicana, y alcanzamos el número suficiente de votos en la segunda vuelta. Ya en 2009, con el embajador Claude Heller, el camino fue más terso, y en esta ocasión, como les dije, bueno, pues con 187 votos, creo que no hay la menor objeción de que México se presentó ante la comunidad internacional como un país confiable, que fueron nuestras banderas. Ustedes pueden confiar en nosotros, tenemos una política exterior bien definida, tenemos una tradición diplomática muy clara, estos son nuestros principios, no traemos un doble juego, valoramos mucho nuestra independencia, entendemos claramente nuestra posición geopolítica, somos vecinos, aliados y amigos de los Estados Unidos, pero eso no implica que no tenemos puntos de vista distintos, los tenemos, y pensamos que en los espacios multilaterales justamente estas divergencias de opiniones donde se pueden procesar, no solo sin menoscabo de la relación bilateral, sino al contrario, tratando de sacarle ventaja al multilateralismo para fortalecer nuestra situación en la asimétrica relación bilateral. Ese es el argumento que ha esgrimido el presidente López Obrador y la razón por la cual estamos listos para ingresar al Consejo de Seguridad el 1 de enero. ¿Cuáles son los principios? Ya también lo señalaba muy bien el director. La participación de México se sustenta en nuestros principios constitucionales, que por cierto es muy interesante, sobre todo para un no abogado como yo, aunque créanme que la vida me ha acercado a su profesión muchas veces y creo que he logrado entender buena parte de los mecanismos jurídicos sin conocer propiamente las leyes. Pero hay una enorme similitud entre los principios de política exterior de nuestra Constitución y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Cuando yo empecé a leer la Carta de las Naciones Unidas, lo la había leído hace muchos años cuando empecé a trabajar como consultor en la OMS y en la UNESCO, pero ahora que ya me puse un poco más a estudiarla, digo, caray, qué gran convergencia de principios. Por eso México ha sido un socio confiable de la ONU, por eso estamos ahí desde su fundación y por eso tuvimos tan buena acogida en esta última votación, porque esto que ven ustedes en esta diapositiva, pues son principios que están muy bien reflejados también en la Carta de las Naciones Unidas. Quizá yo agregaría aquí 2 elementos adicionales que son un tanto novedosos. Desde luego, impulsar los objetivos del desarrollo sostenible, digamos, novedoso en tanto que esto no estaba hace 75 años ni está tampoco tan explícito en nuestra Constitución. Pero el desarrollo sostenible, como ustedes saben, la Agenda 2030 es la gran contribución de la ONU de los últimos años para alcanzar un desarrollo más armónico, más equilibrado, sobre un principio que es muy importante, que recoge otra vez el sentido humanista de la organización. No dejar a nadie atrás, poner a las personas en el centro de los intereses, de la discusión y de las resoluciones que se tomen. Y desde luego, pues vamos a incorporar ahora una perspectiva de género en las resoluciones del Consejo de Seguridad. México ha hecho explícito ya que tiene una política internacional feminista, lo que implica es tener esta perspectiva de género en todas las decisiones y resoluciones, y les puedo avanzar que ya tenemos prácticamente amarrada la posición para poder copresidir junto con Irlanda
la agenda de mujer, paz y seguridad durante los próximos 2 años. Yo creo que esto va a ser también para México fundamental. Necesitamos avanzar en los temas de género a nivel nacional y necesitamos promover el avance a nivel internacional. Y también, como ya se señalaba, pues tenemos un compromiso con la región, tenemos un compromiso con la región de América Latina y el Caribe, con el GRULAC. Déjenme decirles que uno de los elementos fundamentales para ganar esta elección fue que logramos en el mes de junio del año pasado que la candidatura de México fuera avalada por el GRULAC. Aquí el proceso es muy complicado, porque para que se tenga el endoso formal de la región, se necesita, no mayoría, unanimidad de votos. Con un solo país que se abstenga, se cae el endoso regional. Y si se cae el endoso regional, se abre a la hora de la votación general la posibilidad de que surjan otros contendientes de la misma región, que fue lo que nos pasó en el año 2001. ¿Y qué fue lo que le pasó a Kenia? Por eso no ganó en la primera vuelta por la región africana, porque tuvo que competir con Djibouti y no alcanzó el número de votos necesarios. Entonces, el haber logrado en junio, a ver, nada más vamos a reflexionar brevemente, en junio del año pasado, donde estábamos con las tensiones del Grupo de Lima, empezaban las tensiones con Bolivia, una región de América Latina muy fragmentada, con la OEA realmente cayéndose a pedazos. No fue fácil sacar la unanimidad. La verdad, creo que ahí se hizo un gran trabajo político. Salió la candidatura de México con la unanimidad de todos los países, a pesar de nuestras diferencias, con el apoyo del Grupo de Lima, con el apoyo de Bolivia, con el apoyo de Brasil, con el apoyo de los países con los que ahora tenemos tensiones y diferencias naturales, pero logramos algo que me parece muy importante, que fue el convencer y plantear la importancia que tenía para América Latina y el Caribe una candidatura de unidad. La posibilidad que teníamos de mostrarle al mundo que más allá de nuestras diferencias, porque las tenemos, porque en el caso de Venezuela no nos ponemos de acuerdo con el Grupo de Lima, porque hay puntos de vista disímbolos, pero a pesar de todo, porque las tensiones con Bolivia ya venían creciendo, pero a pesar de todo eso, que la región era capaz de sobreponerse a ello y lograr en los foros multilaterales la suficiente cohesión como para presentar un candidato único. Yo creo que ahí, les digo abiertamente, ganamos las 2/3 partes de la elección. Se ganaron como a veces ocurre en una elección local, porque les digo, con un país que no que votar en contra, que se abstuviera, se cae el endoso. Bueno, el otro elemento que nos ayudó mucho, y ya con esto concluyo, a llegar con mucha fuerza, porque creo que llegamos con fuerza al Consejo, fue esta iniciativa que planteamos en la Asamblea General, que hasta ahora es la única iniciativa que realmente ha tenido la ONU en términos específicos en relación a la pandemia por el COVID-19. Esta iniciativa para promover el acceso oportuno, transparente, equitativo, eficiente de medicamentos y vacunas, que surgió a partir de un planteamiento que hizo el presidente López Obrador en el grupo del G20, en coordinación con la Cancillería, y ahora, antes de concluir, haré un breve recuento de la buena coordinación que hay con la Cancillería y del gran apoyo que la misión permanente de México en la ONU ha recibido de Marcelo Ebrard en particular y de la estructura de la Cancillería en general. Esto también me parece fundamental. Una embajada por sí sola, por más eficiente que quiera ser, no puede aspirar a grandes objetivos si no cuenta con el respaldo de la Cancillería y del Secretario de Relaciones Exteriores. Yo le agradezco al canciller la confianza y el apoyo que nos ha tenido. Ha sido muy importante. Cuando presentamos por primera vez esta iniciativa en la Asamblea, pues teníamos la idea de que pudiera ser una resolución que se aprobara
porque tenía mucho sentido. Apenas hace 4 meses, 5, nos dábamos cuenta de que vendrían las vacunas y que cuando estas llegaran iba a ser una rebatinga y que había muchos intereses de por medio y que estamos en medio de una guerra comercial entre 2 grandes potencias y que iba a haber mucho dinero de por medio. Y lo que no queríamos es que cuando llegaran las vacunas, que yo en lo personal siempre pensé que llegarían, van a llegar, se fueran para la gente rica de los países ricos, que son los que tienen dinero. Porque imagínense ustedes, no solo es desarrollar la vacuna, sino la escalada de producción que se tiene que remontar para producir miles de millones de dosis, porque eso es lo que necesita el planeta. Entonces, el que estén listas las vacunas pronto, que creo que estarán, no es más que un primer eslabón. Después viene otro igual o quizá más complicado, porque está muy politizado y hay muchos intereses económicos, que son quién es capaz de producir, a qué ritmo y a qué costo estas miles de millones de dosis de vacunas. Y hay un principio fundamental, que lo ha dicho varias veces el secretario general y que lo hicimos propio nosotros en esta resolución, que es, frente a la pandemia, nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Entonces, de nada le va a servir al mundo producir una vacuna y que se quede durante varios años solo en los países de más capacidad económica, mientras el virus siga circulando en otras partes del planeta. El reto es, hay que vacunarnos todos, todos, y lo más pronto posible. Y somos miles de millones. Y a lo mejor la vacuna no solo va a ser de una dosis, sino de 2. Entonces, vean ustedes el tamaño. Esta iniciativa de México, al final, la copatrocinaron 178 países. 178 países. Y al final se aprobó también por unanimidad. Estuvieron a punto de bloquearnos. Otro día les cuento esa historia, pero por fortuna no fue así y la verdad es que logramos esto que nos dejó muy fuerte. Y finalmente, para concluir, les diría yo, otros elementos que han sido muy importantes es que durante estos 2 años, compañeras, compañeros de la Facultad de Derecho, hemos impulsado 38 candidaturas de México. Algunas de integrantes de la comunidad de la Facultad de Derecho, porque algunas son a título personal, otras son a título de país. Hemos ganado todas, todas. 38 de 38. Y ahí vienen 2 en puerta, complicadas. Una de ellas incluye también a una egresada de la facultad, pero espero seguirlas ganando. Es decir, hemos ido por todas las posiciones a hacer lo que podemos llamar buena política en el contexto diplomático, apoyar a nuestras candidatas y a nuestros candidatos, concertarles reuniones con los embajadores de otras regiones, exhibir las razones por las cuales las estamos presentando. Y esto le ha empezado a dar a México una visibilidad y una presencia en comisiones, comités, juntas directivas, cuerpos consultivos, como realmente nunca lo habíamos tenido antes. Y a mí me da mucho gusto, porque yo creo que México tiene mucho que ofrecer. Tenemos nuestros problemas, hombre, por supuesto, y no son menores, y no los ocultamos. Pero al lado de ello, también tenemos muchas cosas que ofrecer, y estas 38 candidaturas que hemos ganado, pues también nos van a permitir proyectar ante el mundo un México, insisto, no de espejismos, no que oculte nuestros problemas, sino al contrario, que los reconoce, que los enfrenta, pero que también tiene capacidad para plantear algunas soluciones. Bueno, pues este es el marco general que yo les ofrezco. Así llegamos, estos son nuestros planes y estoy a sus órdenes para escuchar los comentarios y las preguntas que tengan a bien formularme. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Quiero agradecer de sobremanera su magnífica participación y sobre todo por aceptar participar en este conversatorio. Yo estoy segura que en este 5º ingreso de México al Consejo de Seguridad, nuestra nación tiene la oportunidad histórica
de aportar en dicho foro internacional su histórica diplomacia conciliatoria, la cual será de gran ayuda en los crecientes conflictos entre Estados Unidos y el Medio Oriente. Asimismo, también le comento que pienso que el Estado mexicano, a través de su persona, del doctor Juan Ramón de la Fuente, tiene una voz más que autorizada para hablar y proponer acciones frente a los retos que ha de plantearse la comunidad internacional. Yo tengo algunas preguntas que voy a poner sobre la mesa, señor embajador, y le voy a dar la palabra a mis compañeros, al doctor Gerardo Gil Valdivia, no sin antes poner en la mesa 3 preguntas que me surgen. La primera, ¿cuál será la agenda de la diplomacia mexicana para este periodo? ¿Cuál es la segunda que me surge? ¿Cuáles son los retos y oportunidades que tiene México en este 5º periodo en el Consejo de Seguridad? Y la última, señor embajador, y sin abusar, ¿cuáles han sido las directrices de la Cancillería en torno a la participación de México en el Consejo de Seguridad? Y así le doy la palabra al doctor Gerardo Gil Valdivia, presidente del Club de Roma, Capítulo México, y también, por supuesto, maestro de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes el uso de la voz, querido Gerardo. Muchas gracias. Agradezco mucho a mis compañeros de la Facultad de Derecho por esta magnífica oportunidad, singularmente al doctor Raúl Contreras Bustamante, y celebro el dinamismo que le está imprimiendo a las actividades de la facultad de forma muy intensa y para bien de nuestra universidad y del país. Es para mí un honor participar en este conversatorio con el doctor Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México en Naciones Unidas y exrector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, así como con todos mis compañeros que están participando. Saludo a la doctora López Amarripa y al doctor Alfonso Muñoz de Cote en lo particular, y a todos los demás miembros de la facultad y que están participando en este trascendente foro. Yo quisiera centrar mi participación en algunos de los comentarios que hizo el doctor de la Fuente. El doctor de la Fuente señaló muy claramente toda la mecánica de acceso por esta 5ª ocasión de México al Consejo de Seguridad, su participación en ECOSOC, la importante iniciativa que tomó recientemente de acceso oportuno, transparente, equitativo y eficiente de medicamentos y vacunas en el contexto de esta pandemia del COVID-19. Y yo quisiera centrar mi reflexión, más que en los temas jurídico-técnicos, en el momento histórico en el que México accede a esta participación tan relevante en el marco de Naciones Unidas, en particular porque el papel de Naciones Unidas de aquí en adelante se va a potenciar sensiblemente. Creo que la humanidad y el planeta viven desafíos inéditos en toda la historia, y si bien estoy claro y consciente que cada generación piensa que su generación es determinante, en esta ocasión creo que hay elementos objetivos para poder plantear que los retos y desafíos que está viviendo la humanidad son inéditos. Vivimos en la época del mayor nivel de innovación científica y tecnológica en la historia, el cual se está potenciando por la inteligencia artificial, la digitalización, los avances en tantas áreas de las ciencias y de la tecnología. Vivimos también en el periodo en el que quizá mayor número de gentes ha salido de la pobreza, sobre todo en los países del Asia-Pacífico, pero también vivimos en una era de contrastes. Estamos en este momento frente a el grado de deterioro de la naturaleza y del ambiente más elevado en la historia, que puede poner en entredicho el futuro de la humanidad y de la civilización contemporánea tal y como la conocemos. En los últimos 150 años, casi la mitad del suelo fértil de la Tierra ha desaparecido. Cerca, en este momento, del 90% de los bancos de peces están sobreexplotados o ya no existen. La Tierra enfrenta
la sexta mayor extinción de especies de su historia, pero en esta ocasión por un origen antropocéntrico. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, la cual aumenta año con año, es la más elevada en la historia de la humanidad y la más alta en los últimos 3 millones de años. Se han rebasado los 9 límites del planeta, que van desde la destrucción de la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad y extinción de especies, la contaminación química y la emisión de nuevos compuestos, la acidificación de los océanos, el uso del suelo fértil, el consumo de agua dulce y del ciclo hidrológico global, los vertidos de nitrógeno y fósforo a la biosfera y los océanos, la concentración atmosférica de aerosoles y, muy señaladamente, todos ellos relacionados, pero todos vinculados con el cambio climático. Y el cambio climático es una de las mayores amenazas que enfrenta el ser humano. Por hablar de noticias recientes, Bloomberg publicó antier una investigación científica donde hay escenarios de que el hielo del Ártico se desaparece en el 2035 con gravísimas consecuencias en todos los órdenes de la vida humana. Estamos en un proceso de deshielo del Ártico y del Antártico. Groenlandia, Siberia, el permafrost está en un proceso de deshielo, de liberación de gas metano, de anhídrido carbónico, frente a la elevación del nivel de los mares. Recordemos que el 40% de la población mundial vive en las costas, cerca de los mares y de los océanos o en las costas. La mayor parte de las megaciudades están situadas ahí. Y vemos en el contexto de esta pandemia, esta problemática tan grave que puede estar vinculada con los desajustes que estamos viviendo en toda la naturaleza. El doctor de la Fuente, por su formación científica y por su participación en la Organización Mundial de la Salud, sabe que esta epidemia, que esta pandemia, es una más de las muchas que hemos padecido en los últimos 15 o 20 años. Frente a eso, Naciones Unidas plantea en el 2015, poco antes de la firma del Acuerdo de París de diciembre de 2015, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero las propias Naciones Unidas publican recientemente que el COVID-19 obstaculiza el cumplimiento de algunos de los objetivos más importantes, como de hambre cero, de erradicar la pobreza, de salud y bienestar general, y tenemos frente a una necesaria transición energética para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, la problemática de que podemos aplazar con aras de recuperar el ritmo económico muchos de los tres de los objetivos ambientales en esta materia. No me quiero exceder, pero lo que quiero enfatizar es la enorme oportunidad que tiene México en este momento de participar en el redireccionamiento de los asuntos globales, y el mejor ejemplo de la capacidad y disposición para hacerlo fue la iniciativa que ya presentó el doctor de la Fuente, que ya mencionó y que ya hemos mencionado en materia de medicamentos y de insumos clínicos para la erradicación del COVID-19. Creo sinceramente que el mundo está viviendo una etapa sin precedentes y que uno de los mecanismos que tenemos, el único global, es el sistema de Naciones Unidas, por el cual es fundamental iniciar este proceso de reconstrucción de la arquitectura internacional institucional con este nuevo espíritu de buscar nuevos equilibrios, nuevos derroteros, nuevos avances. Estoy viendo el rostro de mi querida amiga Norca que me dice, ya se pasó tu tiempo. Entonces, yo simplemente concluyo para que esta es una ventana de oportunidad para que nuestro país participe activamente. Felicito la circunstancia de que sea una persona con el perfil de nuestro ex rector de la Universidad Nacional, por todos los motivos que ya se han mencionado, quien encabece este esfuerzo y que este mismo está dentro de la tradición diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Club de Roma
pronunció recientemente el enunciado de un plan de emergencia climática global. Creo que ese es el tono de los problemas que tendremos que resolver. Vivimos épocas inéditas y requerimos soluciones extraordinarias. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Gerardo, por tu participación. Y bueno, doy el uso de la voz a nuestro querido doctor Alfonso Muñoz de Cote Otero, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público. Tienes el uso de la voz, Alfonso. Buenas tardes a todos. Los compromisos internacionales también forman parte de la riqueza de un país. El canon de la prosperidad económica señala e identifica el Producto Interno Bruto, la estructura competitiva del mercado perfecto del comercio internacional como vectores que atraviesan la riqueza de una nación, y es cierto, pero son insuficientes para que un país consolide su liderazgo internacional. En la orientación de la política exterior, lo que detona los compromisos del país con el mundo, pero son estos los que lo hacen madurar su liderazgo. La presencia de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha consolidado en los últimos años el giro estratégico que nuestro país decidió dar desde la década de los 90, de 1990, principalmente en materia de comercio a través de un profundo acercamiento con Estados Unidos y con Canadá. A lo largo de varias décadas, México ha ido asumiendo diversos compromisos con el mundo, muchos de ellos a través de organismos multilaterales. El país ha comprendido que las grandes amenazas que ensombrecen al mundo hay que atenderlas a través de la cooperación internacional. El primero y más importante aprendizaje que nos va a dejar el año del 2020 es precisamente que la cooperación internacional es la vía más eficiente para paliar la crisis del COVID-19. El reciente anuncio del canciller Marcelo Ebrard sobre la integración de México con el apoyo de la Fundación SLIM y una alianza entre el gobierno argentino con la Universidad de Oxford para producir y distribuir la vacuna contra el nuevo coronavirus en América Latina es un ejemplo bondadoso sobre los resultados de la cooperación internacional. En realidad, el aislacionismo impide que las naciones puedan encarar amenazas como el terrorismo, el trasiego de armas, la expansión de mafias internacionales y ahora los ataques cibernéticos, entre otros problemas. La Constitución mexicana, en el artículo 89, fracción 10ª, como lo mencionó el señor embajador, establece como principio la lucha por la paz y la seguridad internacional y las acciones de la cooperación internacional. El Estado abre la posibilidad de los gobiernos para que la presencia de México en el Consejo de Seguridad tenga una frecuente recurrencia. Y así ha sido la intención manifiesta de los gobiernos recientes que han presentado su respectiva solicitud para asumir uno de los 10 asientos del Consejo de Seguridad no permanentes. Atrás ha quedado las explicaciones, como lo dijo el señor embajador, de los perfiles etnocéntricos esgrimidos durante la Guerra Fría. Entrar al Consejo de Seguridad es comprar pleitos ajenos, es irritar a nuestro país vecino. Lo que es cierto es que ese periodo de confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética derritió el entusiasmo que nació en la conferencia de Yalta en febrero de 1945, donde se acordó crear la ONU. La ONU tendría derecho a veto cualquier votación del futuro Consejo de Seguridad, no solamente Estados Unidos y la Unión Soviética, sino el Reino Unido, Francia y China. Se pensó que con un Consejo de Seguridad controlado por las grandes potencias, la ONU sería mucho más eficaz de lo que había sido en la Sociedad de las Naciones. Se recuerda que en la Guerra Fría, aquella falacia de que no va a haber con el derecho de veto conflictos, lo único que hubo fue
un estancamiento del Consejo de Seguridad. La ausencia de México en el Consejo de Seguridad no representó una gran pérdida para su diplomacia multilateral. Es probable que los principales conflictos internacionales que México le ha tocado intervenir desde el Consejo de Seguridad, desde la invasión a Irak a principios de este siglo, fue uno de los más duros que ha tenido. La posición de México fue firme y congruente, siempre en apoyo a la organización, a su labor de inspección de los supuestos programas y arsenales de armas de destrucción masiva en Irak. Sin embargo, las condiciones que afrontará el liderazgo del señor embajador Juan Ramón de la Fuente durante los 2 próximos años no serán menos conflictivas debido a ese enorme paréntesis en el que nos ha metido el COVID-19, del que no sabemos cuándo ni cómo vamos a salir de él. Lo que sí conocemos son los frecuentes movimientos geopolíticos que está originando la pandemia. Las rebeliones sociales, los conflictos entre naciones y la carrera armamentista, entre otras amenazas, han existido durante los últimos 100 años. Sin embargo, resulta paradójico de la enorme curva de aprendizaje heredada por las 2 guerras mundiales, por una guerra fría, por el nacimiento de agrupaciones terroristas, entre otros conflictos, la certidumbre democrática no existe en una parte importante del planeta. La emergencia de populismos, el asentamiento de dictaduras y, por otra parte, la batalla frontal que han emprendido varios líderes políticos desde democracias consolidadas en contra del multilateralismo, incrementarán la tarea en el Consejo de Seguridad. Lo que está ocurriendo durante el 2020 no logrará hacernos olvidar el efecto que ha provocado la guerra civil en Siria. En particular, el crecimiento de la migración de ese país junto con otro, por ejemplo, en Afganistán. En Siria, la mitad de su población se encuentra desplazada afuera de su país. En efecto, 22 millones de habitantes, 11 ya no viven en sus hogares que habitaban antes de que iniciara la guerra civil. La llegada de millones de sirios a Europa modificó el mapa ideológico de los gobiernos. Los nacionalismos crecieron, los grupos de ultraderecha se rebelaron y abandonaron la sombra y el anonimato. Y los partidos ortodoxos fueron sorprendidos. Lo mismo en Italia que en España, a través de agrupaciones anti-establishment. Movimiento 5 Estrellas en Italia, Podemos en España, o decir en el Reino Unido, donde un partido minoritario, el Partido de la Independencia del Reino Unido, UKIP, logró crear un entorno ante Unión Europea muy seductor en términos electorales para el Partido Conservador de Cameron. Pocos pensaban hace 5 años que un presidente norteamericano pudiera darle la espalda al mundo multilateral y a sus organismos internacionales. Y sin embargo, hoy lo hemos corroborado. La hiperpotencia estadounidense fue una de las grandes promotoras de lo que hoy conocemos como globalización. Pero desde hace 4 años se ha retirado de enormes compromisos internacionales. No vayamos tan lejos. El pasado viernes, el Consejo de Seguridad rechazó la petición de Estados Unidos de prolongar el embargo de armas convencionales a Irán, en contra de lo estipulado en el Plan Integral de Acción Conjunta, llamado popularmente Acuerdo Nuclear. La resolución 2231 del Consejo de Seguridad fue respaldada por el presidente Barack Obama y un conjunto de potencias en el 2015. Nunca antes del Consejo de Seguridad había sucedido algo similar, que el país firmante de una resolución pidiera el incumplimiento de la misma. La participación de México en el Consejo de Seguridad arroja muchos beneficios de obtener en otros mecanismos multilaterales. Yo apunto 7 y con eso termino, señor embajador. Asume responsabilidades en el único organismo de las Naciones Unidas cuyas decisiones son vinculantes.
usted nos lo comentó. El país gana prestigio, a la vez respeto, y más con usted, al estar presente en una vitrina de gran visibilidad internacional, siempre y cuando sus decisiones se sustentan en posturas de política exterior objetivas, sin sesgo a favor de aliados, transparentes y siempre buscando la paz entre las partes. Tercero, los conocimientos adquiridos forman parte de un activo utilizable no solo en futuras resoluciones, sino también en la academia, en las universidades, en los centros de investigación. Resulta emocionante y una acción muy noble ver a una enorme cantidad de escuelas secundarias, preparatorias, universidades como la UNAM, cuando usted era rector, en donde implementaron los planes de estudio, el modelo de las Naciones Unidas. Y lo ganamos. Pablo Arrocha fue uno de los ganadores del concurso internacional. Los adolescentes de hoy serán los futuros miembros del servicio exterior mexicano. Y estamos con mucho orgullo representar esto una forma digna en el exterior. 4. Es una tribuna que cataliza la diversificación de relaciones con el exterior, creando nuevas alianzas que en el pasado podrían resultar difíciles de estructurar. Aporta elementos para reforzar el perfil de México como quinto punto, como potencial regional. Para nadie es una novedad que nuestro país y Brasil compiten en el radio de influencia latinoamericana. Uno de los ejemplos medianamente recientes fue en 2013, cuando en la Organización Mundial de Comercio la disputaron el mexicano Hermiro Blanco y el Roberto Acevedo. La victoria del brasileño fue lograda gracias a la influencia de México, principalmente con África, en donde había una cobertura de embajadas y de consulados. Esto es importante ahora en el Consejo de Seguridad, pues tener esta interrelación. Sexto, los efectos culturales que se pueden alcanzar son enormes, tomando en cuenta que México es un país etnocéntrico. La política exterior mantiene en la opinión pública una imagen elitista, donde los hacedores de la diplomacia se encuentran lejanos del interés de la población. La relación con Estados Unidos puede ser considerada una excepción que confirme la regla. El 50% del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores se dedica a Estados Unidos. Y esto, el otro 50%, se tiene que estirar para temas de derecho internacional público. Y séptimo y último, los marcos comparativos se amplían y aportan elementos pedagógicos para la sociedad mexicana. Siempre será importante poder dimensionarlos como país respecto al mundo. Señor embajador, la interacción que estamos sosteniendo en este momento es muy enriquecedora. Al ser usted el máximo representante de nuestro país ante las Naciones Unidas, es quizá la ventaja más importante que tendrá nuestro país al formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el año 2021-2022. Usted, al haber sido rector de esta casa de estudios, tiene la sensibilidad, la inteligencia, el don de gentes y el espíritu universitario para tener diálogos entre el Consejo de Seguridad, los estados, los organismos internacionales, la academia, la empresa y la sociedad civil organizada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alfonso, por tu participación. Y bueno, le regreso el micrófono al doctor embajador Juan Ramón de la Fuente para, no sé si nos quiere agregar algo más, doctor, o contestar alguna de las preguntas que dejé sobre la mesa. Así también le digo a los que nos están acompañando, si quieren tomar el uso de la voz, están abiertos los micrófonos, por si quieren agregar algo. Jorge, querido Islas, no sé si quieras comentar algo. El licenciado Pablo Arrocha, no sé si quieras comentar algo. Están abiertos los micrófonos. Y si no tienen nada que comentar, pues doctor Juan Ramón, tiene usted el uso de la voz.
Gracias, doctora. Estoy seguro que sí tienen mucho que comentar y ojalá algo comenten y si no al ratito, dependiendo del tiempo, pero quisiera desde luego agradecerles sus intervenciones a los tres, porque fueron muy enriquecedoras y en algunos aspectos realmente también me resultaron bastante conmovedoras. Empiezo a reaccionar del último de los comentaristas, el doctor Alfonso Muñoz de Cota. A mí me da muchísimo gusto, Alfonso, que el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional Público de la UNAM diga con tanta claridad que México debe periódicamente formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, que lo digan gentes tan autorizadas como tú, me parece que es fundamental para ya dejar de una buena vez, como parte de nuestra historia, esta argumentación que hoy es realmente arcaica sobre si debemos o no debemos estar. Por supuesto que debemos estar, y que lo diga una gente con autoridad académica me parece fundamental. México tendría que ser, y lo está haciendo con esta quinta ocasión, 10 años después de la anterior, un país que como Alemania o como Japón, cada 8, 10, 12 años reapareciera en el Consejo. Ese es nuestro lugar, ese es nuestro papel. No hacerlo es solamente dar espacio para que otros lo asuman. Y ciertamente les puedo decir que el candidato para 2021 por parte de América Latina y el Caribe para entrar al Consejo, pues será Brasil. Como podemos todos percibir, por supuesto que son espacios que México tiene bien ganados y que debemos de defender. Y defenderlo significa trabajar y estar periódicamente presentes. Ten la absoluta certeza, Alfonso, que tu planteamiento sobre la importancia de no perder de vista los principios del derecho internacional y del derecho internacional humanitario es algo que va a seguir normando el criterio de la misión de México en Nueva York, y es algo que Pablo Arrocha continuamente nos trae a la mesa en las reuniones de todas las semanas que tenemos cuando revisamos la agenda. Él está pendiente y, por supuesto, yo estoy convencido de que esas dos grandes normas son fundamentales, son los que nos dan credibilidad y nos dan autoridad. Y tienes toda la razón que esto se pone a prueba sobre todo cuando entramos en la polaridad que hoy sigue existiendo, sobre todo entre algunos de los miembros permanentes, de los P5, y un tema que también mencionas, del cual también nos estamos ocupando, que es muy interesante desde el punto de vista académico y de grandes consecuencias en la praxis, que es el derecho de veto de los 5 miembros permanentes. Algo que México se opuso desde el principio, y lo sabes tú mucho mejor que yo y los especialistas. Desde el principio, Padilla Nervo dijo, no estamos de acuerdo, lo aceptó a regañadientes, porque en ese momento, en fin, pues estaba constituyendo la ONU. Pero a lo largo de todo este tiempo ha habido algunas intervenciones fantásticas del embajador Tello y algunas otras que vale la pena revisar, muy duras, muy claras, argumentando por qué el derecho de veto es algo que acaba paralizando al Consejo de Seguridad, como ha ocurrido tantas y tantas veces. Que nosotros hemos hecho el análisis, lo tenemos muy detallado, es muy interesante cuántas veces se ha hecho uso de este derecho, quiénes son los que más lo han ejercido. Obviamente son los rusos, ¿no? Pero el asunto está cambiando, y hemos revivido la iniciativa franco-mexicana. La iniciativa franco-mexicana que tiene ya como 110 adherentes, ¿verdad, Pablo? Vamos por 110. 105, embajador. 105 adherentes. Y que es un muy buen planteamiento, una alternativa para decir, cuando esté en riesgo el que exista una atrocidad en masa en algún país, los países deben declinar hacer uso del derecho de veto para que el Consejo de Seguridad pueda actuar oportunamente. Bueno,
No está fácil, pero es una de las batallas que vamos a seguir dando y que recoge otra vez esta espléndida tradición de política internacional de México y que tú has señalado con tanta claridad. Pues por supuesto que estás muy al tanto de la enorme complejidad que representa el tema de Siria. La última resolución del Consejo con el tema de Irán, pues ya vieron lo que pasó, se quedaron los Estados Unidos solos, únicamente con el apoyo de República Dominicana. Diplomáticamente es un gran fracaso el haberlo planteado en los términos que se planteó. Y bueno, es parte también de la dinámica en la que se ha caído en los últimos años con estos embates continuos al multilateralismo y con acciones hostiles en momentos que a mí me parece que son inconvenientes. El último, el retiro del subsidio a la Organización Mundial de la Salud en medio de una pandemia tan grave como la que tenemos. Será tema de otra reunión si me invitan a analizar los aciertos y los errores que ha tenido la OMS en esta pandemia, porque sí los han tenido, aciertos y errores como todos, pero de ahí a tomar la decisión de retirarle el subsidio que representa casi el 30% del presupuesto en medio de una pandemia, me parece que no ayuda en lo más mínimo a resolver el problema y que sí debilita el multilateralismo, tema que ya tocó el doctor Gil Valdivia y ahorita me referiré a él con un poco más de detalle. Y finalmente, Alfonso, creo que vale mucho la pena reconocer el gran esfuerzo que está haciendo la Cancillería mexicana en el tema de vacunas, como tú lo mencionas. Creo que es un esfuerzo muy valioso en un contexto muy complicado, por lo que ya decíamos, de la cantidad de intereses que están metidos ahí. Pero bueno, pues hay que tratar dentro de lo posible que cuando empiecen a producirse las vacunas, México no quede excluido. Mi pronóstico es que va a ser muy difícil que lleguen en un solo paquete todas las vacunas que necesitamos. Creo que casi ningún país va a ser capaz de tenerlo en esos términos, pero en la medida en la que formemos parte de esa dinámica, pues habremos logrado ese primer compromiso. Y bueno, pues yo te quiero pedir, y si el señor director no tiene objeción, que los profesores del colegio que presides sean asesores pro bono, señor director, de esta misión, para que podamos consultarlos cuantas veces sea necesario y que nos podamos beneficiar de su conocimiento, de sus puntos de vista, que serán sin duda muy útiles para todos nosotros. Por supuesto que sí, señor embajador. El señor director así lo autoriza. Doctor Gil Valdivia, me queda muy claro su gran conocimiento como presidente del Club de Roma en México que tiene del multilateralismo y coincido plenamente con usted. Los años que vienen son fundamentales para las Naciones Unidas y para todo el sistema multilateral que hemos construido a lo largo, pues, prácticamente de estos últimos 8 décadas. A ver, yo veo en el futuro inmediato 4 grandes factores que van a estar todo el tiempo presentes en el quehacer de las Naciones Unidas y que usted ya mencionó 3 de ellos. Yo voy a agregar uno más. Coincido plenamente en la importancia del cambio climático y sus consecuencias. Ya lo decíamos, el cambio climático es un problema de seguridad, es un tema que va a tener que abordar el Consejo. Le han dado la vuelta porque, como ustedes saben, no es fácil agendar temas en el Consejo. Digo, pues el derecho de veto también se ejerce ahí, pero hay muchos otros mecanismos que permiten ir introduciendo cada vez más este tema y ahí está, está en el ambiente de la Asamblea General y está en el ambiente de muchos de los miembros electos del Consejo y yo creo que es fundamental que se recuperen por parte de todos los Estados miembros el cumplimiento de los acuerdos de París. No es la única de las acciones que se requieren, pero sería muy importante. Es un tema de seguridad y lo tenemos muy claro. El tema de la ciencia y la tecnología, qué bueno que también lo mencioné, es el otro gran elemento que está ahí gravitando, fundamental para el multilateralismo moderno. México, les comento brevemente, encabeza el grupo de amigos de las tecnologías digitales
y hemos podido acompañar al secretario general en este mapa que ha presentado sobre la importancia de la tecnología digital en el multilateralismo y en el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible. No podemos, partir del número 1 de los objetivos, que nadie se quede atrás. ¿Cómo podemos sostener que nadie se quede atrás cuando la mitad del mundo no tiene acceso a Internet? Esa es la realidad y así lo hemos dicho con esta claridad en los diversos foros. Más de la mitad del mundo no tiene acceso a Internet. Entonces, para cumplir con el primer objetivo, que nadie se quede atrás, ahí entraría, desde ahí entra la importancia de la tecnología. Y no estamos hablando de la cosa más sofisticada que usted bien menciona, la inteligencia artificial, etcétera. Estamos hablando de Internet. Y la mitad de la población del mundo no tiene acceso. Por cierto, lo que hemos tratado de hacer desde nuestra perspectiva es tratar de sacar el tema aquí al revés. Lo hemos tratado de sacar del esquema de la seguridad y lo hemos tratado de meter en la dinámica del desarrollo. ¿Por qué? Porque en el tema de la seguridad, la ciberseguridad, doctor, le saca literalmente ronchas a todos. Están aterrados, creo que con buenas razones. Entonces, si centramos el asunto de la ciencia y la tecnología en el tema de la seguridad, nos metemos en el cajón de la ciberseguridad y ahí rápidamente vamos a encontrar el encono, el obstáculo y el veto. Hay que avanzar en el tema de la tecnología desde mi modesta perspectiva por el lado del desarrollo, que es lo que hemos estado tratando de hacer, y esto nos ha permitido sentar a la mesa a países que de otra forma no se sentarían, como China, por ejemplo, cuyo embajador asistió a nuestra última reunión y tuvo una participación muy positiva. Pero es el otro gran rubro que está ahí. El COVID-19, por supuesto. Por supuesto. Todo en la ONU durante los próximos años va a estar girando de una manera o de otra en relación a la pandemia. No solo por lo que usted señalaba de que no se cumplirán los objetivos para el desarrollo en los términos que se tenían planeados, sino porque otra vez es un tema que el Consejo va a tener que enfrentar. La mayor crítica que ha recibido el Consejo de Seguridad en estos últimos meses es que se tardó 3 meses en aprobar una resolución sobre el COVID, cuando en realidad todo mundo había señalado ya la alarma que esto representaba y se habían encendido focos rojos por todos lados. No la podían sacar, la estaban deteniendo. Otra vez, pues son las polarizaciones que existen entre por lo menos 3 de los 5 miembros permanentes del Consejo. Pero creo que también coincido con usted, son los tiempos definitorios para el multilateralismo. O el multilateralismo se fortalece como resultado de esta pandemia, o la verdad es que si dejamos que ganen los nacionalismos, el mundo se va a complicar mucho más de lo que ya está. Con todas las limitaciones que tiene el multilateralismo, es la mejor opción que tenemos como mundo global para enfrentar estos problemas. Los problemas globales solo pueden encontrar soluciones globales. No se pueden dar soluciones locales a los problemas globales. Ese es el razonamiento que yo sostengo para decir, necesitamos fortalecer al multilateralismo y, desde luego, la gran confrontación se ha dado con el resurgimiento de estos nacionalismos. Hombre, llegar a hablar de un nacionalismo de vacunas, como sea, que la traducción no me acaba de encantar, es un nacionalismo en la guerra por alcanzar la vacuna contra el COVID. Pero ahí está el germen nacionalista, ahí está, lo estamos viendo. Me parece que esos son los riesgos. Entonces, ¿qué anteponemos ante esos nacionalismos? Pues el multilateralismo, porque es lo mejor que tenemos y puede funcionar. Puede funcionar en temas complejos como es el tema migratorio o en temas, desde luego, de derechos humanos o en el mismo tema que usted insiste tanto y que yo comparto, que es el del cambio climático. Y finalmente, doctora López Samarripa, bueno, pues ya de alguna manera creo que
he podido repasar algunos de los temas de la agenda de México, pero le complementaría lo que hemos negociado hasta ahora, lo que traemos negociado y que serán ya responsabilidades concretas de México. La copresidencia junto con Irlanda de la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad, que les decía, vamos a también compartir la presidencia con Noruega sobre el tema de niños en conflictos armados, que es un tema, otra vez, muy complejo en el que México ha participado. En los comités de sanciones, estos que nadie quiere estar porque pues son muy complicados. México probablemente va a estar presidiendo el comité de sanciones de Mali, que no es un tema sencillo, pero que no tiene, digamos, la dimensión de complejidad como pueden tener el tema de Corea del Norte o de Irán, que realmente nos quedan lejos, no tenemos tampoco ahí mucho que ofrecer y sin embargo estaremos obviamente participando en ellos. Y vamos a asumir la vicepresidencia de uno que sí nos viene muy bien, que es el de la resolución 1540, que tiene que ver con el desarme nuclear y que le da continuidad otra vez a toda esta tradición diplomática mexicana desde García Robles y antes inclusive y después de que México se ha opuesto siempre a el armamento nuclear y que fuimos el país que planteó por primera vez y que hubiera una región libre de armas nucleares en el mundo, que fueron los acuerdos de Tlatelolco y el premio Nobel del embajador García Robles. Entonces esa será básicamente, digamos, la agenda formal que hasta ahora tenemos negociada. Vendrán otros temas. También hemos pedido que tener la pluma, como se les llama, los pen holders, que es muy importante, quién escribe las resoluciones, ¿verdad? Otra vez, como en el Consejo Universitario, quién escribe las actas, ¿no? Se vuelve muy importante quién escribe las resoluciones y hemos solicitado tener la pluma para los dos casos que en este momento tiene el Consejo en la agenda de América Latina, que son Colombia y Haití. Entonces seremos seguramente pen holders en ello, pero también vamos a solicitar ser por lo menos coautores de las resoluciones de la 1540, de lo que vuelva a resurgir ahí de ese concepto. Entonces ese es básicamente lo que hasta ahora traemos definido ya con los otros miembros con los que compartiremos el Consejo de Seguridad. Y finalmente, para contestar a su comentario sobre las directrices de la Cancillería y algo que también se ha mencionado. Yo quiero reiterar mi gratitud y mi reconocimiento al canciller Ebrard. La verdad es que nos ha dejado amplios márgenes de resolución cuando hay que actuar sobre la marcha y mantenemos una muy buena relación con Cancillería. A ver, en los temas complicados, por supuesto que la dinámica tiene que seguir siendo, vamos a consultar con Cancillería, porque luego hay elementos que uno no necesariamente tiene sobre el escritorio en Nueva York y que es importante conocer antes de tomar una decisión. Pero hemos operado bajo un mecanismo de mucha confianza, de una comunicación muy fluida. A veces la misma Cancillería tiene sus mecanismos burocráticos que no necesariamente facilitan la fluidez de la información, pero aquí nos hemos tomado la libertad de tener una comunicación muy fluida y cotidiana y se opera sobre la base, a ver, de una confianza institucional, de los principios constitucionales, de las normas del derecho, de la tradición diplomática mexicana, las posturas que históricamente nos han dado identidad y las posiciones que hemos marcado con mucha claridad en los temas recientes que pueden o no formar parte de la agenda, como sería el caso de Venezuela, en fin, en donde México tiene una posición definida. Así que en ese sentido, creo que la relación es muy buena. Y tengo un equipo, la verdad, de mujeres y de hombres jóvenes, algunos más experimentados que otros. Es un grupo compacto, pero creo que hemos logrado una buena armonía y creo que estamos listos para afrontar el reto. Y si de verdad me permiten que podamos hacer uso de esta suerte de asesoría pro bono
de la experiencia y del conocimiento de muchos de ustedes, como ya lo ha autorizado el señor director, pues estaremos más en contacto, porque creo que también para muchos de ustedes puede ser muy interesante el que sus puntos de vista sean considerados y analizados en nuestro seno. Yo concluiría aquí para no extenderme más y estar a sus órdenes. Y ahora sí le preguntaría a Pablo en qué me equivoqué jurídicamente, qué enmienda o qué precisión o qué puntualización jurídica tendrías a mis comentarios. Gracias, embajador. Más que puntualizaciones, creo que complementaría solamente 3 aspectos y lo primero que quisiera decir es que también es un gusto estar en casa. Es un orgullo ser egresado de la Facultad de Derecho y ahora poder estar aquí. Y ya se imaginarán para ustedes que nos ven, nos acompañan y que están en la facultad, lo que significa además fungir como el consultor jurídico de México, no solo ante la ONU, pero con el embajador Juan Ramón de la Fuente a la cabeza. Pero las únicas 3 cosas que complementaría en esta perspectiva amplia es, primero, quizás mencionar un aspecto importante, y es que México también, entre las coyunturas que va a enfrentar, es que va a estar en el Consejo de Seguridad en un tiempo en el que hemos vuelto a participar en operaciones de mantenimiento de la paz. Y esto nos da también otra perspectiva en el terreno. El caso de Mali es un ejemplo que mencionaba el embajador, que creo que también se nos tendría que hacer ya una habitual de nuestras relaciones internacionales y que refuerza este tema de coyunturas. Hablando en segundo punto de coyunturas y de aspectos importantes, sobre todo, por ejemplo, en los retos que mencionaba el profesor Gil Valdivia de cambio climático, océanos y demás, tomar en cuenta que la participación de México en el Consejo, como ya se dijo aquí, viene de la mano con otros esfuerzos en otros foros que se complementan. Y también estamos en medio de un proceso de negociación, por ejemplo, de un acuerdo de implementación de la CONVEMAR sobre la regulación de las zonas marinas más allá de la jurisdicción nacional, que puede también ser un parteaguas en la protección de los océanos. Hay, por el lado de la Comisión de Derecho Internacional, donde actualmente México también tiene un miembro, que es el embajador Gómez Robledo, un desarrollo de derecho y de normativas sobre el incremento en el nivel del mar. Entonces, creo que este tipo de procesos que van acompañando también coyunturalmente el ingreso de México al Consejo de Seguridad pueden tener un verdadero impacto a nivel transversal. Y el tercer y último punto que mencionaría es que quizás lo que más podríamos resaltar de las prioridades que ha definido desde el presidente, la Cancillería, el embajador de la Fuente, la misión para el trabajo en el Consejo de Seguridad, hay 2 focos principales. El primero es tener al individuo en el centro de la agenda de nuestro trabajo, y eso lleva al segundo, que es que nuestra visión del Consejo de Seguridad es que este se tiene que convertir en un órgano preventivo. Lo que hemos visto del Consejo de Seguridad últimamente es que es un órgano reactivo a crisis y conflictos, y en realidad, para que el Consejo fuera eficiente y explotara la totalidad de sus potencialidades, tendría que consolidarse como un órgano de prevención, y esta agenda de prevención aplica de manera transversal a las que son las prioridades de México, a la solución pacífica de controversias, a los ejercicios de mediación, protección de grupos vulnerables, género, trasiego de armas pequeñas y ligeras, y sobre todo también revisión de métodos de trabajo, que mucho se habla de la reforma del Consejo pensando solamente en el gran problema en el vicio de inicio que tiene con el veto y la existencia de miembros permanentes, pero hay mucho que se puede hacer a partir del estudio y análisis de métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, sus esquemas de rendición de cuentas con la Asamblea General, por ejemplo, que se pueden fortalecer, que se tienen que fortalecer, y que eso es un área de oportunidad en la que México puede ser una voz principal. Y creo que mi último comentario sería que, si bien es el principal órgano político de Naciones Unidas y por lo tanto el más complicado en cuanto a tensiones geopolíticas, me parece y estoy convencido que mientras México se apegue a derecho en su acción, el margen de error es mínimo. Y por eso creo que ha sido tan importante que desde el principio, inclusive desde que llegó el embajador de la Fuente a la misión, algo que se nos ha hecho saber a todo el equipo de manera muy clara es que no importa cuál sea el tema y no importa cuál sea la coyuntura, mientras hay una solidez jurídica de lo que estamos haciendo, no puede haber margen de error, porque sabemos que estamos respaldados por la Constitución, por la Carta de las Naciones Unidas, por los tratados de los que somos parte. Entonces, les aseguro también desde esa perspectiva que entre esas prioridades estará el garantizar que nuestra actuación en estos 2 años se apegue a derecho
y por lo tanto, a pesar de que haya tensiones políticas, la respuesta es una respuesta objetiva, jurídica, que permita siempre dar una salida viable a los retos que nos vayamos a enfrentar. Eso sería todo lo que agregaría y gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, licenciado Pablo Arrocha. Pues para finalizar este magnífico conversatorio, yo quisiera ver si hay algo que quiera agregar para finalizar el doctor Raúl Contreras, nuestro director, si gusta agregar algo más, doctor. Gracias, Norca. Antes felicitarte por la excelente coordinación y conducción del evento. Pues como lo ofrecimos a la comunidad de la Facultad de Derecho y a la comunidad universitaria y a quienes nos siguen en vivo a través de la página oficial, esta era un conversatorio excepcional. Tenemos un invitado de lujo. Desde luego, señor embajador, que los colegios de profesores y especialmente los que se dedican al derecho internacional son asesores pro bono con nuestra representación ante la Organización de las Naciones Unidas. Ellos presumen mucho que uno de los 3 premios Nobel que México ha tenido, pues es miembro de su colegio. Don Alfonso García Robles estudió en la Facultad de Derecho y lo tienen ahí muy enarbolado, así que estoy seguro que habrán de poner en sus agendas próximas de trabajo, pues estas 2 nuevas líneas de acción que usted nos ha señalado sobre valorar el impulso del desarrollo sostenible y trabajar por la agenda sobre la igualdad de género. Creo que es algo que va a enriquecer el trabajo de los profesores de Derecho Internacional. Saludamos y coincidimos totalmente en este nuevo papel que México tiene que tener en el concierto internacional. Somos el país que quizá tiene más tratados internacionales suscritos, así que no podemos seguir atados a una doctrina que ya no corresponde al papel y al reto que México tiene en el concierto internacional. Saludamos también esta mancuerna de trabajo entre el canciller Marcelo Ebrard y el embajador Juan Ramón de la Fuente, y queremos aprovechar que está usted allá en Naciones Unidas para que nuestro cónsul en Nueva York, Jorge Islas, y su servidor retomemos un trámite que tuvimos hace 2 años y que estuvimos a punto de lograr en la UNESCO, para que la memoria del mundo registrara que la Constitución mexicana de 1917 fue la primera en el mundo en establecer los derechos sociales. Estábamos muy avanzados y en ese inter de la gestión, el embajador de México ante la UNESCO fue relevado y nos quedamos con el trámite sin poderlo impulsar. Ojalá Jorge, en su condición de académico, comisionado allá en Nueva York, se dé un poco de tiempo para que reiniciemos este trámite cuando se vuelva a abrir este procedimiento en la UNESCO. Pero creo que es una buena oportunidad de que México quede reconocido en sus aportaciones al constitucionalismo internacional. Lo mismo, pues insistir mucho en el derecho a la educación como derecho humano pleno, fundamental. Hay más de 1,000 millones de jóvenes que están sin escuela en este momento por la pandemia, y creo que la educación va a ser uno de los grandes retos para poder lograr esta condición de igualdad, vencer las desigualdades sociales. Insistir mucho en que la educación sea uno de los puntos fundamentales que haya que empujar para que esta pandemia no vaya a significar un retroceso generacional brutal en el mundo. No hay nada más en contra de la globalización y de la multilateralidad que cómo se ha enfrentado la pandemia. Todos los países enfrentaron la pandemia como creyeron, como pudieron, y faltó un concierto internacional. Por eso yo anoté, a mí me encanta esto de que nadie estará a salvo mientras no estén a salvo todos. Creo que eso faltó y ojalá que se entienda que estos problemas que nos manda la naturaleza son para recordarnos que los nacionalismos en estos casos no importan y que de nada sirve que un país esté muy bien pertrechado si sus vecinos
siguen padeciendo de la enfermedad, porque finalmente esto va y va a tener rebrotes. Así que tenemos muy, muy presente todas las cosas que usted nos ha señalado, van a ser materia de trabajo en nuestras reuniones de colegios y de seminarios, y simplemente agradecerle nuevamente. Creo que hemos estado diciendo que desde la Facultad de Derecho nosotros no estamos trabajando para regresar a la nueva normalidad, porque la pandemia nos enseñó que la normalidad anterior tenía muchos defectos. Estamos trabajando para construir una nueva realidad y estamos por eso insistiendo mucho en este tipo de reuniones que nos den luces para generar conocimiento y para ponerlo al alcance de la sociedad mexicana, que esa es una de las misiones que tiene la facultad como parte integral y pilar de la Universidad de la Nación. Ha sido un verdadero orgullo tenerlo con nosotros y esperamos que sea la primera de muchas oportunidades en que podamos estar pendiente de su trabajo y desde luego apoyando en todo lo que podamos para el éxito de su gestión. Muchas gracias, señor embajador. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Señor. Muchas gracias, doctor Contreras. Y bueno, para finalizar únicamente me permito extenderle nuestra gratitud, doctor Juan Ramón de la Fuente, por la alta distinción que ha sido poder escucharle, en la cual nos ha ilustrado sobre la importancia que tiene el ingreso de México al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Agradezco de nueva cuenta el apoyo del doctor Raúl Contreras Bustamante, así como la valiosa participación del doctor Alfonso Muñoz de Cote, del doctor Gerardo Gil Valdivia, del licenciado Pablo Arrocha, del doctor Jorge Islas, y aprecio que nos hayan acompañado el secretario general, el maestro Ricardo Rojas, el doctor Armando Soto, jefe de la división de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues no solamente me resta darles las gracias y espero pronto que volvamos a estar juntos, embajador, en otro conversatorio. Muchas gracias, buenas tardes, hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por todo.